¿Cómo están, amigos? ¿Cuántas veces sus hijos no pasan muchísimo tiempo en el celular, en las tabletas? Y chiquitos, ¿qué hacemos los papás? Le damos el iPad o la tableta para que esté tranquilo. Ok, y pongo entre comillas. El día de hoy veremos un tema bien importante, aspectos psicológicos y emocionales de la exposición de los niños a los medios electrónicos. ¿A qué peligros están sujetos sus hijos? Vamos a analizar ese punto con nuestra especialista en el tema, la psiquiatra, la doctora Gida Ortiz. Ella es especialista en TOC, en trastorno obsesivo compulsivo, y por supuesto también es psiquiatra. Así es que bienvenida, doctora, nuestra Gracias. consentida. Qué gusto arrancar contigo este programa porque es un tema bien importante. Y empecemos con esa primera pregunta, doctora. ¿Es bueno o malo que los niños estén demasiado tiempo o tengan acceso a una tableta, a un celular, a un medio electrónico? Bueno, la realidad es que si uno pone ese tema en internet, pues nos van a salir muchas cosas malas, ¿no? Pero me llamó mucho la atención en mi investigación que es parte de nuestra vida actual, el celular, el acceso al internet, ¿no? Y es impresionante porque pues es el mundo en el que estamos viviendo. Incluso las escuelas y los maestros están avanzando. A mi sobrina de primer año de secundaria le preguntaron en su libro de texto qué es un influencer. Y uno dice, ¿por qué eso sería material de la escuela, ¿no? Del tema, pues, de los temas que tienen que llevar a cabo. Pero justamente hablaba de eso en las ciencias sociales. Entonces tampoco es tan fácil decir que es totalmente negativo, que es totalmente pues dañino. Incluso yo encontré unas investigaciones en las que, por ejemplo, investigaciones médicas, en las que el reporte que las personas que habían participado en un estudio se los daban por aplicación de celular, ¿no? Entonces les daban una aplicación y ellos iban tachando si se habían sentido de qué modo o de qué otro. Sí se le ha encontrado muchos usos, definitivamente, pero por lo mismo, pues las organizaciones, una de ellas, por ejemplo, la Asociación Americana de Pediatría, ha tratado de recomendar que es bueno, que es demasiado y que es definitivamente dañino. Ahorita vamos a hablar de algunos, al final del análisis de este tema, vamos a hablar de algunos challenge o algunos retos virales que se desgraciadamente hemos tenido en las redes para los niños, como el Momo, así es que estén pendientes, papás, por favor. Y me voy a esa parte, ¿qué daños potenciales han causado o se ha descubierto en la ciencia, doctora, en el uso inadecuado o uso excesivo de los aparatos electrónicos en los niños? Pues realmente la indicación es que los niños menores de 2 años estén, en primer lugar, no tengan ningún aparato electrónico propiedad de ellos. En segundo lugar, lo ideal es que, de hecho, no 2, sino 3 años. A los menores de 3 años no se les debe permitir pasar más de 1 hora del día en tiempo de pantalla, que se le llama, ¿no? Cualquier pantalla, desde celular hasta computadora portátil, televisión, pero ahorita incluso la televisión quedó relegada porque ya los niños no ven tanta televisión. ¿Por qué? Porque están en tiempos de pantalla. Niños menores de 3 años, lo ideal es menos de 1 hora por día. Y esto tiene mucho que ver también con el tiempo que deben dormir. Los niños menores de 3 años deben dormir 11 horas en un día. Y es casi seguro que van a hacer siestas, porque deben hacer siestas. El problema con estas pantallas es que incluso la luz, pero no solo la luz, el sonido, los colores, el contenido está hecho para despertarnos. ¿Qué pasa? Que sí se están haciendo estudios de calidad de sueño y problemas de dormir en niños que lo hemos hablado, ¿no? Cuando hemos hablado de los niños, nunca un niño debe dormir mal. No es normal que un niño duerma poco o se esté despertando mucho en la noche. Escuchaba yo un programa de la radio donde decían que, como dices tú, le dan el celular para que se calme, pero a muchos niños incluso se duermen con el celular. Entonces se están haciendo estudios para ver qué calidad del sueño tienen. Si nosotros nos acordamos lo que decían las abuelitas, uno debe dormir para crecer, ¿no? Pues claro, definitivamente esos niños
es algo completamente Cortos al comprobado. Sí, definitivamente es algo comprobado, que no están durmiendo bien y no tienen un buen desarrollo. Y eso es lo físico. Nosotros vemos la parte emocional e incluso la parte del desarrollo psicomotriz, que le llamamos a la parte del desarrollo psicológico, pero que tiene mucho que ver la parte motriz en los niños. Afecta. Exacto. Por ejemplo, decían que si ustedes le dan un celular a un niño, el niño te va a aprender a pasar imágenes, a subir, a cerrar videos, a colgar llamadas, a hacer un montón de cosas con un dedo. El problema es que gran parte del desarrollo de los niños está muy vinculado tanto el desarrollo de la inteligencia como el desarrollo emocional con la parte motriz. Si ustedes tienen a alguien que tenga algún niño o ustedes tienen un niño en guardería, van a ver que los niños tienen que desarrollar muchas cosas, pero gran parte de esto es motor. O sea, tienen que poder agarrar cosas, tienen que poder hacer secuencias, tienen que guardar juguetes. O sea, una clase de cosas que son necesarias para que tengan un buen desarrollo. ¿Qué pasa? Que todo lo cambiamos a un dedo y una pantalla. Entonces, sería imposible. Exacto, sería imposible que no les afecte negativamente, o tal vez no les afecte tanto negativamente, pero no tengan el mismo desarrollo que un niño que no pasa tanto tiempo en el celular. Correcto. Si a uno como adulto nos afecta y estás con el celular, si está uno en la noche, doctora, con el celular, ahí te encargo, aunque estés leyendo. Así es. El cerebro, o sea, todo esto está diseñado para eso, claro. Señores. Entonces, imagínense los pequeñitos y las mamás, pues así es. Ya estamos en otra era, la tecnología es fabulosa, utilizada de buena manera, pero también es que algo que no debemos de perder de vista, además de toda la parte psicológica, la parte psiquiátrica, la parte motriz, hay peligros, y esos peligros son reales. Claro. ¿A qué tipo de peligros se pueden enfrentar los niños? Bueno, realmente hay muchos estudios que se están haciendo acerca de qué tanto afecta pasar tiempo en pantallas, como decíamos en un principio, ¿no? El tiempo de pantallas no solo qué tanto afecta en la inteligencia, en la parte motora, sino se ha visto que afecta en la parte emocional. Los niños aprenden socialmente, así de sencillo. Hay 2 épocas que son muy importantes y que se mencionan mucho. Antes de los 3 años, los niños aprenden a confiar en los papás, aprenden a confiar en los tutores. Tienen que aprenderlo, pero ¿cómo se aprende eso? Interactuando. Así de sencillo, están comiendo junto a la persona, junto a alguno de sus padres. ¿Qué pasa acá? Que muchas veces, como bien decías tú, el celular como que suple un poco, permite que mamá o papá cocinen y el niño no los moleste, por ejemplo. Lamentablemente esto no se suple y peor, esas relaciones no se hacen tan fuertes. Cuando hablamos de adolescentes, los adolescentes tienen esa misma importancia de relacionarse, pero ahora con sus pares, con otros adolescentes, que pasa igual, que pareciera que si yo por una red social le mando un mensaje, pues me estoy llevando y tengo muchos amigos, pero no es una relación de calidad. Entonces, claro, definitivamente en la parte emocional, todo esto va a tener un efecto y un efecto muy probablemente negativo. Los niños es muy interesante porque si uno alguna vez ha tenido, si alguno ha tenido algún acercamiento con el programa de una guardería bien estructurada, me impresionó mucho algo que me dijo alguna maestra acerca de una sobrina mía, me decía es que tiene que aprender a regular sus emociones. Y yo dije, ok, yo pensaba que solo los traían a comer, dormir y jugar, y no. Y es impresionante, ¿por qué? Porque todos tenemos que regular nuestras emociones, pero cuando aprendimos a hacerlo en la infancia, cuando aprendimos que no todo es nuestro, que no todo lo que hacemos está bien, sino que nos tienen que llamar la atención y aprendemos que no es una catástrofe aprender y no es una catástrofe que nos regañen, somos adultos un poco más resilientes y hemos hablado de esa palabra, sí, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que eso no se aprende con el celular, no se aprende con la tableta, no se aprende. Entonces, pues lamentablemente estamos teniendo tal vez más niños con problemas emocionales
de regulación emocional y que muy probablemente van a terminar con ansiedad en épocas demasiado tempranas de su vida. Y ojo, papás, esto que dice la doctora es bien importante. Ok, estamos en las redes sociales y tenemos muchísimos amigos. Mire, yo tengo 3 perfiles, ahí les encargo. Y todos saturados. Y los quiero y los respeto a todos los que nos hacen el favor de seguirnos. Pero amigos, claro, si uno está en riesgo como adulto, un niño, dígame usted qué tan vulnerable. Sí que hay candados, efectivamente hay candados de seguridad para las redes sociales, para el celular. ¿Qué tan efectivos son también, no? Exacto. O sea, si nosotros vemos videos y de pronto por ver 10 segundos de un video te sugieren otros 5, ¿realmente esos 5 que están llegando automáticamente serán tan seguros? Claro. Y pues eso viene con los otros riesgos que ahorita vamos a comentar, ¿no? Híjole, son riesgos que de verdad los niños lo tienen ahí. Que si estaba viendo Peppa Pig, no tiene riesgo. Permítame, que ahorita vamos a ir sobre ese tema. Priscila Prisca, te mando un beso. Dice, hola, buen tema. Pris está pendiente. Lo sé, te mando un beso, preciosa. Gracias por seguirnos siempre. Carlos López, te mandamos un abrazo. Yes Romo, Ángel Ernesto Pérez Cancino, te mandamos un beso. Beatriz Pereira, gracias Betty. ¿A qué edad se le puede dar a un niño un celular? ¿Cuánto tiempo debe pasar un pequeño de 2 años viendo tele? ¿Es bueno que coman viendo el cel o comer viendo televisión? Primera pregunta, ¿a qué edad se le puede dar a un niño un celular? Bueno, la Asociación Americana de Pediatría dice que se les puede permitir menos de 1 hora a niños menores de 3 años. Menos de 1 hora por día. Y por supuesto que no en las horas nocturnas, horas vespertinas, horas nocturnas. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos, esas neuronas van a despertar, ese cerebro va a despertar porque todo lo que implica un video o una canción está hecho para despertarnos, para mantener nuestra atención, pero el niño a esa hora debe empezar a apagarse para descansar, ¿no? Entonces, sí pueden ver, al menos está recomendado, menos de 1 hora por día en niños menores de 3 años. Luego hay muchos otros datos, pero el dato general es que a los menores de 18 años, menos de 2 horas. Al día. Al día. Y muy importante, adolescentes, o sea, de 14, 15 o menos, de preferencia 0 redes sociales. Lo que decías tú del peligro, uno como adulto dice, ay, me hicieron un comentario muy desagradable, pero lo supero, o trato de considerar si tiene razón, si no tiene razón. Un adolescente no tiene ese filtro, o sea, le cuesta mucho más trabajo, y si nos acordamos que lo más importante para un adolescente es hacer amigos, llevarse con otro, pues va a ser catastrófico. Yo creo que es a veces muy difícil poder controlar, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, doctora, ¿qué opinas tú de la supervisión de los padres? Hay mucho debate en este punto de que si estás supervisando te estás metiendo en la intimidad de tu hijo y no debes de meterte. Pero ¿en qué momento es una supervisión sana? ¿Y en qué momento pues te estás entrometiendo o estás dejando de la libertad de tu hijo, ¿no? Claro, pues eso tiene que ver mucho con el estilo el estilo parental, el estilo de padres. Pero alguna vez leí en una revista que tal vez tú leíste donde decía, ¿usted dejaría a su hijo caminar solo por una ciudad? Por supuesto. De día, de noche, o sea, ¿dejaríamos a algún niño caminar solo en una ciudad llena de desconocidos que son de distintas culturas, de distintos países, de distintos lugares? ¿Y qué tal si esos desconocidos usan disfraces? Peor aún. Es muy interesante porque tal vez yo me equivoqué, yo no tengo el entrenamiento específico en atender psiquiatría infantil y psiquiatría de adolescentes, pero algo que dicen es que en adolescentes y en niños lo ideal es que, por ejemplo, se usen medios electrónicos no en el cuarto, en cualquier área común, donde cualquier persona pueda pasar y decir, ¿qué estás viendo? ¿Estás bien? ¿Está bien eso que estás viendo? ¿Te hace sentir mejor? O tal vez están viendo cosas o están escuchando cosas o están conectándose o comunicándose en situaciones de riesgo. Claro. Cada quien, yo soy muy respetuosa de esa idea, cada quien va a decidir cómo educar a sus hijos, pero piénsenlo con esa analogía.
el Internet es un mundo, y es un mundo paralelo, un mundo donde muy probablemente ustedes y todos los que vamos creciendo vamos quedando así como obsoletos, vamos formando parte de lo que no está en onda, lo que no está cool, lo que no es moderno, y todos los niños y todos los adolescentes están en una ciudad aparte. Entonces, y con el sobretexto de que no entiendo de tecnología, pues es que ellos saben. Claro, pero piénsenlo, y ese es el sentido. ¿Dejarían ustedes así? Y la pregunta es, ¿hasta qué punto estoy cuidando y en qué momento estoy descuidando a mi hijo, a mi adolescente? No sé si lo he dicho acá, pero es algo que digo mucho. Nadie nace sabiendo ser papá. Claro. Y todos los niños vienen sin el manual de usuario, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, si ustedes les da la impresión, si yo como mamá, yo como papá, me da la impresión de que, pues, uno como adulto ya sabe todas las consecuencias de esto, feminicidios, secuestros, robos, extorsiones, y nosotros nos angustiamos, imagínense que le pasara a su hijo. Y peor, es un niño que no tiene la capacidad de entender los riesgos que puede correr y los daños que puede recibir. Entonces, tal vez en otro momento les diría otra cosa, pero si ahora ustedes consideran que están sobreprotegiendo, bueno, yo soy más de la idea de que es mejor sobreproteger que descuidar. Claro. Cada quien decidirá qué es lo que va a hacer. Pero pues justamente estamos hablando de estos temas porque son los temas que estamos viviendo y parece que los adultos nos estamos quedando atrás, ¿no? Como que los niños están avanzando a pasos agigantados y nosotros estamos atrás. Y así le pasa a todas las generaciones, pero no es motivo para decir, bueno, pues espero que esté bien. No, si ustedes pueden hacer algo por proteger, protejan. La misma revista que dice la autora, leímos juntas, no juntas, pero sí la leímos las dos, coincidimos en ello. Les voy a decir una cosa, decía la doctora y decía la revista, bueno, dejaría a su hijo en una calle oscura, claro, en la noche, solito caminando. Hay disfraces en las redes. Claro. Pero ¿cuál es la diferencia? En la calle, seguramente, un adulto no se puede disfrazar de niño, pero en una red social, sí, señores. ¿Qué tanta seguridad hay? Hay policías en la red. Hay policías que, por ejemplo, si ven a un niño perdido, puedan ayudarle a encontrar, o no lo hay. El problema es que todo lo que es tecnología está avanzando a un paso demasiado rápido para que incluso la seguridad pueda ir a la par, ¿no? Y sí tenemos ciberpolicía, ojo, por lo menos en Yucatán sí tenemos el acceso a la ciberpolicía y podemos denunciar. Recuerda que ya hay procesos, pero definitivamente la alerta debe empezar con los papás y debe empezar con los adultos que están alrededor de esos niños, para que en un momento dado puedan decir, oye, pues le hablo a este corporativo que a eso se dedica y que bien nos puede ayudar. Pero si no hay un adulto que pueda decir, esto que estás viendo y peor, el efecto que veo en ti por esto que estás viendo no se me hace sano, pues tal vez el mismo niño no puede determinar si es bueno, si es malo, si le hace bien, si le hace mal, o si es lo que todos los demás hacen. Y él se está quedando fuera, ¿no? Correcto. Rulo Solís, gracias Rulo. También Priscila, nuevamente te mandamos un beso. Dice, ¿qué problemas pueden tener al usar de más o de más tiempo las pantallas? Gracias, Priscila. Pues se ha visto mucho, lo que más se está estudiando ahora en la actitud. No hay problema. Lo que se está viendo más ahora es la parte del sueño, la parte emocional, la parte social. ¿Y qué creen? También la parte de la conducta alimentaria. Me preguntaste hace rato qué pasa, ¿no? Sí. Cuando uno come viendo la pantalla. ¿Qué pasa? Que realmente ese cerebro debe recibir la señal de ya me llené, ya estoy comiendo mucho, ya comí mi porción. El problema es que cuando está demasiado distraído, esa señal tarda en llegar. Entonces, como más rápido, como más desmesuradamente. Sí se ha evidenciado que cuando se disminuye el tiempo de actividad física, se aumenta el tiempo en exposición a pantallas y se empiezan a tener ciertas conductas no sanas al comer, como ver un celular, ver una computadora. Hay muchos estudios que están evaluando qué tanta relación tiene con el sobrepeso y la obesidad y parece que sí tiene una relación directa. Correcto, gracias doctora. Ivonne Mena, te mandamos un abrazo. Lupis Medina, Payaso Crispy,
Quirico, te mandamos un beso. Noemí Garrido Joil, Paula Tunar Gáez, gracias por seguirnos. Y ahora sí vamos a este tema que... ok, gracias, señor Gómez. Dice, ¿por qué los niños son tan vulnerables a la influencia que reciben en internet o a través de las redes sociales? Señor Gómez, bienvenido nuevamente. Pues pareciera que no. Y a mí me gusta mucho preguntarle a los niños que están a mi alrededor. Les preguntaba yo justamente para estar actualizada para este programa acerca de los challenges, ¿no? Resulta que están súper informados de todo. Pero algo que yo les preguntaba es, oye, ¿cómo sabes en este juego que tú juegas, que ya tienes cuenta, o sea, ya tienen cuenta y están jugando y tienen una identidad y usan un password, una contraseña y un usuario, todo? Y yo le decía, ¿cómo sabes tú que aquel con el que estás platicando, esa personita que es fulanito 23, por ejemplo, ¿cómo sabes que es un niño de tu edad? Le decía yo justamente por esto, ¿no? De que tantos adultos, que incluso lo hemos visto y es frecuente, y eso hace la policía cibernética por cuando, por ejemplo, está detectando depredadores sexuales y demás, etcétera. Yo le decía a esta niña con la que platicaba, ¿cómo sabes tú que fulanito 23 es otro niño como tú? ¿Qué tal si es un adulto en otra parte y se está haciendo como que es un niño y qué tal si te está preguntando cosas que no? Y ella me decía, ay, es que si está en este juego es porque niño. Es un niño. Y me lo dijo con total convicción. Y esa es la parte importante. Claro. Los niños confían hasta un punto cuando son niños de 1 a 3 años, aprenden a confiar, a excepción de que tengan situaciones traumáticas, pero cuando aprenden a confiar, confían hasta donde ya no pueden confiar, pero los niños automáticamente confían. Correcto. Entonces, ese es el asunto preocupante. ¿En qué están confiando? ¿En quiénes? Claro. ¿Son confiables? Y luego, en otra ocasión, me decía otra niña, porque le volvía yo a preguntar, me decía, es que no es peligroso, son niños. Y yo les decía, pero si tienes una figurita, como estos dichosos avatars, ¿no? Tienes una figurita que te representa y la figurita, su cabello es como rojizo y el tuyo es castaño, la figurita como que pues no es idéntica a ti. Claro. ¿Cómo sabemos que el otro tampoco es idéntico a la figura que está mostrando? Y me decía, es que no, es que si están acá en este juego les gusta, porque solo a los niños les gusta este juego. Ese es el peligro real. Claro. Ese es el peligro real. Y no se trata también de decir, es que son tontos. No, es que como son niños, confían automáticamente. Entonces es parte del cuidado que cada adulto tiene y la responsabilidad que todos los adultos tenemos cuando tenemos niños alrededor, el protegerlos. ¿Por qué? Porque es la maravillosa etapa de la vida en la que confiamos en todos, ¿no? Entonces tenemos que protegerlos más. No se trata de que sean, de que por ejemplo, algo que he escuchado, es que no es tonto, no le va a creer. Es que es parte de su desarrollo normal creerle todo y creerle a todos. En estas festividades que acaban de pasar, ¿cuántos niños no creen en muchas cosas? Muchas cosas, sí. Pero lo creen. Y es parte de su desarrollo. Y esa es la parte bonita de la vida, ¿no? Y algo importante, les prometo hacerles un programa especial en cuanto a seguridad en las redes sociales con sus hijos. Uh-huh. Porque bien decía la doctora, bueno, ¿cómo sabes que es un niño? Muchas veces, muchos papás tienen la costumbre de supervisar a sus hijos y dicen, bueno, mis hijos no aceptan amigos de otras personas que no conozcan. Claro. Mi pregunta es, si un amiguito que es amigo de su hijo no tiene la misma supervisión que tu hijo y alguien aceptó ese amiguito, si tú no tienes un bloqueo de que los amigos de tus amigos no vean quiénes son tus amigos, te pueden mandar solicitud de amistad y puedes caer en ello. Claro. Y puedes pensar que es un niño. Entonces, vamos a hacer uno especial de puras redes sociales, se los prometo. Pero hoy es importante, no nada más estamos hablando de las redes sociales de las más conocidas, Facebook, Instagram, en fin, Snapchat.
Hay otras redes sociales y si usted me dice, bueno, yo le pongo YouTube a mis hijos y a YouTube Kids, ok, ahí le va. Primero quiero mandar saludos a Luis Miguel Cupulpech. Hola, ¿cómo estás? Gracias siempre por seguirnos, Luis. Malena Gamboa, te mandamos un beso. Rubita Mayo también, gracias, preciosa. Gracias por seguirnos. Mándenos sus preguntas, está la psiquiatra aquí. Y estábamos hablando de estos aspectos psicológicos tan importantes que pueden afectar a nuestros hijos o a los niños con los medios electrónicos. Momo, algo que ha despertado la alarma de los papás. Una escultura que utilizan que se dice que no existe, pero es parte de la cultura en el arte de Japón. Puede utilizarlo cualquier usuario del mundo. Este peligro del Momo, este challenge, que es el desafío suicida, tan peligroso en YouTube, YouTube dice, yo no subo a Momo, no es mi responsabilidad. ¿Cómo aparece Momo en los videos de Peppa Pig y hasta de Fortnite que ven los pequeñitos? Es espeluznante este personaje y ese reto que sale de repente en Peppa Pig, en varios personajes, no solo Peppa, esta espeluznante criatura, escultura, desgraciadamente, entran a los contenidos infantiles de manera inocente a través de las caricaturas y convierte una versión de violencia, lenguaje ofensivo, donde el muñeco habla sobre el reto de lastimarse y los incita a lastimarse o al suicidio. Este es un solo challenge, peligro que existe en redes sociales. Y es muy interesante porque, como decías tú, está más en videos hechos para niños, ¿sí?, o en contenido hecho para niños pequeños. Justamente hay un video que explica un poco de esto, donde dice que efectivamente los del corporativo de YouTube dicen, nosotros no lo subimos. Correcto. El asunto es que nadie detiene a quien lo está subiendo. Y es curioso porque decían en una información, este reto está hecho ni siquiera para adolescentes, para niños. ¿Cuál es el problema? Que otra vez los niños no tienen como diría la gente, la malicia de saber si esto es positivo o es negativo. Parece que de los contenidos que aparecen en este video involucraba hasta amenazas, como de si no te lastimas, yo ya sé dónde vives, voy a lastimar a tus papás, voy a matar a tus papás, cosas así. Pero está hecho de tal forma que justamente genera terror en niños, claro, y en niños pequeños. Y era curioso porque otra vez le preguntaba yo a un niño y le decía, ¿será cierto? Y me decía, pues yo creo que no. Y me decía un adolescente, bueno, yo creo que no, pero quién sabe. Claro. O sea, vamos a lo mismo, ¿no? Se genera la duda. Entonces, ante la duda, algún niño que de por sí tenga alguna circunstancia con ansiedad o tenga algún ambiente no tan adecuado o un poco adverso, pues sencillamente es más probable que al final llegue tal vez a realizar lo que dice el reto, tal vez a no realizarlo, pero sí generar ansiedad. Tal vez entonces empiecen a aparecer ciertos síntomas. Pero otra vez, yo con lo que realmente me impresiona es la rapidez con la que me dijeron, no es cierto. Pero hay niños que lo creen. Y yo pregunté, ¿por qué será que lo creen? Porque quién sabe qué tal si es cierto. Entonces, otra vez, vamos con esta psiquiátricamente hablando, doctora, ¿qué tan fácil es este tipo de acciones? Uh-huh. Si sale el Momo en algún video de los pequeñitos constantemente, ¿qué tan fácil es que los niños lleguen a lastimarse o a suicidarse? Bueno, nosotros hablamos mucho en el programa de ansiedad y depresión en la infancia de que son factores, son muchos factores. Y también hablamos de que los niños antes de los 3 años tienen que estrechar vínculos muy seguros con... Ok, disculpe, chiste loca. Perdón. Los niños tienen que aprender a confiar en sus papás y estrechar vínculos seguros. Y en la adolescencia con sus pares. ¿Cuál es el problema? Otra vez,
Si los niños están pensando que están haciendo amigos en internet, pues tal vez quieran caerle bien a aquel que le está mandando un mensaje, ¿no? O quieran hacerle caso. Y estos videos y estas comunicaciones están hechas específicamente para convencer a los niños. No es tan difícil, pero tienen un modo de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando confluyen todas estas circunstancias, tal vez la poca relación con los padres porque se encuentran trabajando, o tal vez muchos tiempos solo, o tal vez un niño que de por sí, hemos hablado de genética y es impresionante, un niño que ya venía con una personalidad con cierta ansiedad, pues bueno, sencillamente le ponemos una gota más al vaso, ¿no? Y sí podemos hablar de detonantes. Es cierto, los niños son muy inteligentes, definitivamente, y no se trata de que algún niño tenga alguna discapacidad intelectual. Se trata de que la inteligencia se está construyendo. Entonces, hay muchos tipos de inteligencia que están en construcción y estos videos justamente tratan de entrar en etapas donde el niño no ha desarrollado totalmente el sentido de vigilancia, el sentido de protección, porque pues el trabajo de un niño es divertirse, ir a la escuela, ¿no? Y si ese niño vive en un hogar donde hay violencia... Así es. O si ese niño no tiene amigos en la escuela, ¿por qué? Porque tiene algún problema de socialización, o ¿por qué? Porque desde casa está sufriendo violencia intrafamiliar, o ¿por qué? Porque no se le está cuidando, está en un medio negligente, pues quién sabe, tal vez no se escucha tan ilógico que el niño diga, es que este es mi amigo. Correcto. Y esto que me está diciendo es por mi bien. O sea, empieza a tener un poquito más de lógica, ¿no? Son muchos factores. Pero si nosotros detectamos un factor que es negativo, como por ejemplo para las personas con diabetes mellitus, si nosotros detectamos que el azúcar, pues lamentablemente se debe consumir con mucho cuidado, pues es lo mismo en psiquiatría. Los medios electrónicos se deben consumir con mucho cuidado y en medidas muy específicas. Y reitero lo que dijo la doctora, más bien recalco lo que dice la doctora, menos de 2 añitos, menos de 3 años, 1 hora por día. Por día. Y preferentemente antes de la tarde. O sea, ok, ¿me expliqué? ¿Me entendí? Entonces, no en la tarde y no en la noche. Porque entonces van a tener problemas de sueño los bebés. Así es. De 3 años en adelante, no más de 2 horas diarias. Sea pantalla televisiva, sea tableta, teléfono, celular, iPad, etc. Aguas, papás. Y hay otro reto que desgraciadamente también es de los nuevos retos, si no es que ya nos superaron, de 48 horas. Este desafío de 48 horas es, desaparece 48 horas de la vista y del lugar donde estás con tus padres. Ha causado revuelos en otros países. Imagínense que un niño se desaparezca 48 horas. Claro. Retos estúpidos que existen, pero tenemos que hacer algo. Los papás a supervisar, decía la doctora, sí revisar, y yo les diría, supervisen a sus hijos, chequen lo que están viendo, no están entrometiéndose en la intimidad de los niños, por Dios, es vigilancia supervisada. La computadora, pues tienen que hacer tarea, ahora los maestros, todo por WhatsApp o vía internet, bueno, entonces pongan una computadora donde tengan el acceso y ustedes puedan pasar, digo, si no están viendo nada malo, puedan pasar sin problema, donde puedan ubicar la computadora. Y más por otra cosa es por la parte de la seguridad. Así es. De sus hijos. Andrea Cova, un abrazo, preciosa, gracias Andrea, por cierto, vayan a Vanidosas Beauty Salon, fabuloso. Y Betty, gracias, igual aparecen los consejos malos, como el ponerse limón en los ojos para aclararlos, y los niños pequeños se lo creen. Ojo, o sea, muchos challenges, muchos peligros a los que se enfrentan, sí, la tecnología fabulosa, bajo supervisión, doctora. Claro.
Queremos agradecerles a todos ustedes. Si ven esta transmisión en desfase, no importa, mándenos sus preguntas. Siempre atiborramos a la doctora de preguntas y no pasa nada, nos hace el favor de contestar todas sus dudas. Les agradecemos mucho a todos los que nos siguieron, gracias de verdad. Gracias a producción, gracias a la doctora Gida Ortiz, psiquiatra y especialista en TOC. En el copy de esta transmisión le ponemos el dato específico del consultorio de la doctora Gida y de la página de la fanpage de la doctora Gida Ortiz. Gracias, doctora. Gracias. Te queremos. Yo también. Estén pendientes porque vamos a hacer un tema muy interesante muy pronto, que se llama cibercondria. ¿Qué es eso? Usted entra a Google para ver qué es lo que tiene, qué padecimiento. Bueno, pues ahí vamos a hablar de ese tema posteriormente. Estén pendientes, gracias producción, gracias por hacernos reír siempre, producción. Gracias en producción por allá también y a todos los que nos siguieron. Yo soy Dana García, les mando un beso muy grande y que tengan una excelente semana.